Gracias, mi Dios, porque ahora tu hijo soy y camino al reino voy, celebrando que en tu libro inscrito estoy, libre de condenación. Gracias, mi Dios, porque me alumbró. Estamos compartiendo como iglesia la cruz del Señor, los alcances de la cruz, los mensajes de la cruz. Hay muchos mensajes. Quizás lo que es más fácil de visualizar es todo lo que se testificó hoy, en lo que ya participamos, ¿cierto? Los beneficios de la cruz. Todo lo que el Señor hizo por medio de la cruz en favor de nosotros. El perdón de pecados, el lavamiento, el precio pagado, el lavamiento, todo eso lo que nosotros sabemos se testificó en abundancia. Mi comisión es que hay un mensaje en la cruz que no es un misterio, es algo verdaderamente sencillo, pero mi comisión es transmitir ahora que esa palabra que sea una bendición para nuestra vida, que sea algo aplicable a la vida. No solo un conocimiento, que claro, todo conocimiento en el Señor es bueno tener. Aquí, las expresiones que se usan, ¿cierto?, que llaman la atención, es cuando el Señor dice hacer memoria de mí. Esto ya es ratificado por el Espíritu Santo mediante Pablo. Hacer esto en memoria de mí. La noche que fue entregado, o sea, el Señor está diciendo estas palabras, la noche previa. No sé si podemos intentar ponernos en ese lugar, en ese momento, con el Señor, sabiendo que va a ser entregado en sacrificio, algo terrible, difícil. Y el Señor dice estas palabras: hacer esto en memoria de mí. Creo que para mí es obvio que no se refería a esto de, por ejemplo, de no olvidarle. Como en memoria de él es como no olvidarle. Creo que por lo portentosa de la obra del Señor eso sería muy poco, que fuera solo no olvidarle. O sea, venir todos los domingos y hacer un recordatorio. Creo que hay más en las palabras del Señor. Esto se ha tratado de descifrar un poco más, de abundar un poco más. No es la primera vez que se habla de esto, lo que significa de memoria, ¿cierto? Porque es como traer al presente, traer a mi mente todo lo que el Señor hizo por nosotros. Traer a nuestra mente, a nuestro corazón, el sacrificio del Señor. Ahí toma un poco más de profundidad y hacer memoria de mí, ¿cierto? No es solo no olvidar. Entonces, para ir avanzando en el mensaje de la cruz que me toca compartir ahora, podríamos hablar, por ejemplo, del contexto previo a la cruz del Señor. O sea, el Señor no es que solo se sacrificó ese día, que se entregó en sacrificio ese día. La vida del Señor fue una vida en sacrificio. Porque Él fue tentado. ¿Y cómo dice la Escritura? Dice, fue tentado en todo. ¿Se imagina eso? Tentado en todo. Porque Él no podía llegar a la cruz cargando pecados propios. Si el Señor hubiera tenido pecado, si en algo hubiera caído, entonces su sacrificio no sería válido, no podría haber sido el Cordero de Dios, no podría haber sido. Entonces su consagración, su vida en sacrificio fue toda la vida. Gloria al Señor, bendito el Señor, toda la vida en sacrificio. ¿Y qué decir de la cruz misma? ¿Qué decir de los dolores del Señor? Estando ahí en agonía por horas, no fue un momento breve, fueron horas. ¿Qué decir de ese momento del Señor sufriendo, pero no renegando?
no volviendo atrás. Bendito el Señor. Gloria a su nombre. La alabanza al Señor no pare jamás. Entonces, el mensaje de la cruz va un poquito más atrás. ¿Necesito más voluntarios que quieran leer algunas escrituras? ¿Alguien que levante la mano? Hermano, por favor. Busque Efesios 2, 12, 13 y 16. Se salta el 16. Efesios 2, 12, 13 y 16. Allá un hermano levantó la mano, ¿lo vi? Ya. Entonces, a usted, hermano, por favor, busque Colosenses 1, 20, 21. Colosenses 1, 20, 21. ¿Alguien más? ¿Algún voluntario por acá? ¿Quién levantó la mano? ¿Mano Luis? ¿Ya? Hebreos 2, Hebreos 12, verso 2. ¿Ya? Por favor, hermano. Estabais en aquel tiempo apartados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en un tiempo estabais lejanos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo, y reconciliados con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Y por medio de él, reconciliar con los hijos todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eres en otro tiempo extraños y enemigos celosamente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Gracias, Señor. Hay muchos textos que apuntan en esta dirección. Estoy seguro que todos entendemos que el Señor lo que hizo, lo hizo por nosotros. Eso es lo que muestra los textos. Porque dice, vosotros estabais lejos. Nosotros éramos los que estábamos perdidos. O sea, el Señor no vino a la cruz, no vino al sacrificio solo por una comisión que le hubieran dado. No, Él vino por nosotros. Esa era la situación en la que nosotros estábamos perdidos, extraviados, alejados, sin posibilidad. Entonces, cuando el Señor viene, está pensando en nosotros. Está pensando en usted, hermano. Lo que quiero resaltar es lo que dice en Hebreos 12:2. Porque dice algo que no es difícil de procesar, o sea, no es fácil de procesar. Dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Humanamente esto es difícil de entender porque nosotros no asociamos gozo con dolor, no podemos asociar gozo con sacrificio, no lo encontramos en la misma oración, humanamente hablando. Pero en la vida del Señor, sí. Y aquí comenzamos a entrar en el mensaje que verdaderamente quiero destacar. ¿Cómo es posible que el Señor haya tenido gozo mientras sufría la cruz? Veamos otros textos. ¿Algún hermano o hermana que quiera leer? Por favor, busque Romanos 8:37. ¿Alguien más? ¿Hermano? ¿Sí? Efesios 5:2.
¿Un texto más? Hermano, por favor. Apocalipsis 1:5. Romanos 67. 8:37, sí. Lea un poco. Al contrario, que todas las cosas son más misericordiosas por medio del que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Efesios 5:12. Sí. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Busquemos todos Juan 13:1. El Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 1. En todos los textos da una razón que debiera ayudarnos a entender por qué el Señor tenía gozo. Aunque yo insisto que incluso intelectualmente es difícil de procesar para nosotros. Pero aquí hemos leído que el Señor fue a la cruz porque nos amaba. O sea, no solo porque estábamos perdidos y teníamos una necesidad y el vino, no. Había en su corazón amor. Porque lo dice divinamente en muchos textos, solo algunos se extrajeron hoy. El Señor sufrió el martirio de la cruz, una vida en sacrificio, porque nos amaba. Bendito el Señor. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Bendito el Señor. Como dice Juan, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Oh, bendito el Señor. A veces que repite parece reiterativo. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Nos intenta decir la palabra del Señor, su Espíritu, el Espíritu Santo, nos intenta hacer ver que el Señor había algo de Dios. Amor. Me refiero a de deidad, no humano. El humano no asocia el gozo, el amor con sacrificio. Nosotros no tenemos. Este mundo tiene otro mensaje. Y por eso hay una crisis tan grande, familiar, matrimonial, todas las relaciones. El mundo no entiende esta palabra, ni la conoce. Y esa es la convicción que tengo ahora, profundizar en esto. Entonces, resulta que pudiéramos quizás hacer una pequeña conclusión en este momento y decir que el amor de Dios, el amor manifestado por nuestro Señor, llega hasta el sacrificio. Si es necesario, llega al sacrificio. Y era necesario. Y el amor del Señor llegó al sacrificio. Entonces puedo comprender un poco más. Busquemos todo, por favor, 1 Corintios 12:31. Deberíamos poder comprender un poco más este texto. Esto es tan conocido, ¿cierto? Uno dice, Corintios 13. Me van a hablar del amor. ¿Cuántas veces he escuchado ese mensaje? ¿Cierto? Pero mire, tengo la convicción que no hemos hablado suficiente. No voy a, así como un botón de muestra, como dice. Usted sabe que un día el Señor con su dedo escribió. ¿Conoce eso? Un día en unas tablas de piedra, fíjese lo que estamos hablando, en unas tablas de piedra, el Señor escribió con su dedo. Algo portentoso, extraordinario. ¿Quién sabe cuál fue la primera palabra que el Señor escribió con su dedo?
¿Quién me puede decir? ¿Cuánto? Amarás. Después de eso yo debería sentarme y estar hablando. Así que le puedo asegurar que no hemos hablado lo suficiente. Entonces, ¿qué dice? Del 12:31. Vamos a leer el 13 también. Entonces dice, procurad pues los dones mejores. Mas yo muestro un camino aún más excelente. Mire lo que dice. Un camino aún más excelente. O sea, hay un camino bueno. Correcto, quisiera decir, quizás. El de tener don, ministrar, servir, y vamos a ver de lo que está leído posteriormente, ayudar, un montón de cosas. Ese es un camino bueno, es seguro un camino correcto, pero hay uno más excelente. 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Lo he dicho antes, estas cosas son extraordinarias, pero es categórico el Espíritu del Señor en decir que de nada vale si no es por amor. Y es que esto hay que meditarlo bien, hermano. Porque el cristianismo tiene este problema, el cristianismo en general, de que al parecer se trata de hacer cosas para el Señor, de servir a los hermanos, pero hay que revisar muy bien el corazón, si es por amor. Porque ya tengo un tiempo en esta tierra y un tiempo en la iglesia y uno ha visto que a veces no es por amor. A veces hay otras necesidades en el corazón y se intentan cubrir, satisfacer en medio de la congregación. El Señor nos libre de eso. Entonces ahí viene el camino aún más excelente. El camino del Señor. Eso debiera ayudarnos un poco más a considerar. El amor es sufrir. ¿Concuerda que el Señor caminó este camino? ¿Anduvo por este camino aún más excelente? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Imagínense. ¿Cuántas veces han pasado la vida queriendo ser profetas del Señor, tener una palabra? ¿Se acabará eso? Tener dones como las lenguas y cuántos otros más. ¿Pasarán? Y la ciencia, ¿cómo me gustaría entender los misterios, tener revelación y todo entendimiento? ¿No será más? Un día veremos tal como es. Pero ¿qué dice? El amor nunca deja de ser. Busquemos por favor Juan 13:34. El Señor nos da un mensaje claro en la cruz. Así es el amor. En su vida y en la cruz el Señor nos dice, así se ama. De eso se trata. Por eso Él dice, un mandamiento os doy,
un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Volvemos a esto de la reiteración, pero mire, ¿usted sabía que hay una ley del Señor? Una ley nueva. La ley que dio el Señor Jesús. Tiene muy pocos mandamientos. Y todos están relacionados con lo mismo. Que os améis unos a otros como yo os he amado, hermano. Hermana, como yo os he amado. ¿Cómo nos amó el Señor? Dispuesto al sacrificio, dispuesto a sufrir, no buscando lo suyo. El Señor. Gloria a su nombre. Entonces, el Señor nos ayude para llevar esa palabra, para llevar ese mensaje que el Señor nos da a nuestra vida, partiendo por nuestro círculo más cercano, a nuestra familia. Lo que tengamos ser, y obviamente a la iglesia también. ¿Cómo podríamos aplicar eso? Mire, yo insisto y entiendo que mentalmente puede que no suene tan atractivo decir amar el sacrificio, dolor y sufrir. Sí, humanamente yo lo entiendo perfectamente, pero me aferro a la palabra del Señor. Y que si el Señor por ese amor tuvo gozo, entonces que hay misterios que no sé, quizás no lo he experimentado. Por eso no lo entiendo. Pero voy a poner un ejemplo que espero que sea suficiente para imponernos a lo menos a amar como el Señor ama. Si en una familia, un miembro de esa familia tiene alguna necesidad muy grande y costosa, cualquier cosa, no voy a decir nada, pero imagínense, en una familia, una situación difícil, y uno de los miembros de esa familia tiene ahorros que le ha costado toda la vida ahorrar, y ahora tiene que gastarlos por ese familiar cercano. Yo estoy seguro que con todo lo difícil que pudiera ser, la pérdida que pudiera enfrentar, una vez que le dé a ese familiar lo que necesita, va a tener un gozo tremendo a su corazón. Así es el amor de Dios. Así es el amor al que estamos llamados. No es realmente un martirio, no, realmente no. Realmente hay gozo cuando se ama, aunque haya sacrificio. Por eso la Escritura habla del dador alegre. ¿Conoces un dador alegre? Uno puede intentar traer su ofrenda con una buena sonrisa. No, el secreto es dar al que ama. Amo al Señor, le doy con alegría, sin forzar nada. Señor, nos ayude. Entonces, me atrevería a decir que la verdadera felicidad, voy a usar la palabra felicidad porque es la que se usa mucho ahora, está en amar como el Señor ama. Ahí hay verdadera felicidad. El ser humano no entiende nada de esto, tiene otra idea, piensa, sobre todo en las relaciones de matrimonio, aún en la familia, en la satisfacción propia. Y cuando ya no se siente tan bien, cuando ya no le vuelan mariposas y todo ese tipo de cosas, se acabó el amor. Es que el amor no puede acabarse. Es que eso no se llama amor. El verdadero y único amor es el amor con que nuestro Dios nos ama. Y ese no se acaba jamás.
Entonces, si nosotros amamos también, entonces aseguramos esa relación. Porque si amamos de esa manera, esa relación está segura. No hay cómo volver atrás, no hay cómo renunciar. El problema es cuando eso ni siquiera se entiende. Por ahí hay una voz de alerta, hay que levantar una voz de alerta para los jóvenes que se casan. Antes que se casen, debieran hablarle estas palabras. No puedo decir más nada. Entonces, claro, usted me puede decir, es que hermano, usted no sabe los hijos que yo tengo, las hijas que yo tengo. Usted me puede decir, es que no conoce a mi papá, es que no conoce a mi mamá. Tengo una respuesta para eso. Usted no se conoce bien a usted mismo, ese es el problema. Si no, no diría eso. El Señor dio la vida por nosotros, así tal como nos encontró. Vino a nuestras vidas con su sangre, con su sacrificio, así tal como estábamos. ¿Se acuerdan de eso, no? Porque ahora usted puede tener una buena opinión de sí mismo y espero que la tenga. Pero ¿y cuando el Señor le encontró? Cuando el Señor se presentó en su vida como el Salvador. Porque Él nos ama y nos amó en ese tiempo y nos amó antes y nos ama para siempre. Entonces todas estas relaciones que pudieran ser complicadas, Señor nos debe su amor, de ese entendimiento. Entonces ahí podemos hacer algunas aplicaciones prácticas. ¿Qué se requiere? El amor produce paciencia, por ejemplo. La paciencia es por el amor, para poder soportar. Puede que haya que esperar el momento, puede que no haya que juzgar, que no nos lleve algo a desechar a alguien. No, el Señor nos ayude. Porque Él no ha tenido paciencia a nosotros, como Él nos ha amado. Entonces póngalo en su corazón. Le voy a tener paciencia. Le voy a amar como el Señor me ha amado. Buscaré el momento para decirle eso que le ayude, que le edifique. No buscaré cualquier momento, no sea que le destruya, no sea que le hiera, porque así nos ha amado el Señor. Él no nos ha destruido. Él ha tenido paciencia de esperar. No ha hablado. Señor, también su disciplina es sin ira. Si tiene que disciplinar, que corregir, bendito el Señor que ha sido sin ira, sino para hacernos bien. Qué bueno es el Señor. Muy misericordioso y compasivo es el Señor. En cuanto a la iglesia, la relación aquí entre la hermandad, hay una palabra en Marcos que dice, por el tiempo no voy a leer solo yo, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Y en Efesios dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Esto es fruto del amor del Señor, como Él nos ve a cada uno de nosotros, perfecto de sí mismo. Carne de su carne, hueso de su hueso. Entonces, por eso no hay que tocar a los hermanos. No hay que hacerle mal a los hermanos. Más bien dispongámonos a amar como el Señor les ama. Es que este hermano, es que esta hermana, lo vemos lo mismo. Es que mire lo que hacen, mire lo que no hacen. Es que aquí, es que allá, es que me dijeron esto, que no me dijeron. Ay, como el Señor nos ama. Si hay que llegar al sacrificio llegamos por la gracia del Señor. Porque su vida está en nosotros, podemos hacerlo. Podemos. En nuestra fuerza no, pero su vida está en nosotros. ¿Usted cree que el Espíritu Santo está en usted? Llamamos a Jesús Señor. Decimos Jesús en mí, Señor.
La Escritura dice que eso es por el Espíritu, no puede ser de otra manera. Entonces, si tenemos el Espíritu de Dios viviente, ¿te he puesto a pensar todo lo que le ama a usted el Espíritu de Dios? Está en nosotros. No lo voy a decir de nuevo. Está en usted, está. Todo el día, sí, todo el día, sí. En la noche también. ¿Cuántas cosas no ha sufrido? ¿Cuántas cosas no ha soportado? ¿Y por qué cree usted? Porque lo sabe. Con amor eterno. Con amor sacrificial, si fuera necesario. Bendito el Señor. Gloria a su nombre. Y, para concluir, tengo que hacer alguna pequeña mención a lo que es aplicar el amor del Señor en la vida matrimonial. Es muy importante. Quizás de lo más difícil, ¿cierto? Pero no porque el matrimonio sea malo o porque sea un problema. No. Se asustó, hermano. Entonces, claro, el problema es que algunos hemos tardado años en comprender esta palabra que me toca compartir. Y comenzamos nuestros matrimonios como todas las personas, con esa ilusión que provoca el encantamiento, el enamoramiento, sin ninguna profundidad, sin entendimiento. No puedo dejar de mencionar a mi linda esposa, tantos años que me sufrió esperando en el Señor. Te amo tanto, bonita. Sí, tengo que reconocer eso. Entonces, cuando en el matrimonio existe este entendimiento, que por ese amor del Señor, que además está ayudado y debiera estar ayudado por un sentimiento. Nos casamos porque también hay un sentimiento que no tiene nada de malo. Y quiera el Señor que nunca se acabe. Yo no estoy de acuerdo con eso de que al poco tiempo se acaba, no estoy de acuerdo con eso. Debiera ser. No se conforme a eso. Eso es parte del gozo. Cuando usted ame sacrificialmente en el matrimonio, le aseguro que tendrá ese gozo. Esas mariposas seguirán ahí. Bendito sea el Señor, sí, así va a ser. Créame, arriésguese. Por eso este tema de cuando aconsejamos no unirse en yugo desigual es tan importante, porque imagínense lo difícil para el creyente tener que amar de la manera que el Señor nos muestra a una persona que no entiende eso, pero sabe que igual se puede. Por eso el Espíritu en Corintios dice que si uno tiene cónyuge no creyente, no se separe, dice. Y entonces, ¿cómo? Uno dice, ¿cómo lo hará? Así, como el Señor nos amó a nosotros. Y muy probablemente, si esa persona fuera a ser conquistada por el Señor, va a ser por ese amor sacrificial, ese amor a toda prueba, ese amor que no busca lo suyo, sino que busca el bien del otro, que es capaz de sacrificar sus cosas, sus deseos, sus anhelos, sus metas, todas sus cosas, por el otro. Bendito es el Señor, qué bueno es el Señor, que nos muestra el camino más excelente, un camino más excelente. El Señor nos amó y nos ama cada día. Así podamos andar por Él.